Bueno, entonces, continuando, ahora después retomamos la idea. Bien, entonces, lo que decíamos, acá traté de más o menos redactarlo, todos recibieron la corrección y lo habrán visto, pero acá lo que redacté fue eso, la coherencia estaba entre 0, si querés verlo así, y el 100, excluido. ¿Tá? Ahora, también te preguntaba cuál era la cantidad máxima demandada. Si vos vas a mirar en el dibujo, cuanto mayor es el precio, la cantidad demandada disminuye. ¿Cuál fue el máximo de artículos demandados? Cuando regalé prácticamente la mercadería, salí a mercado, ¿tá? Y eran 12.000 artículos, ¿tá? El Q máximo, la cantidad máxima que fue demandada en ese momento. ¿Tá? Porque algunos se comieron la respuesta a esa parte, que también dentro de la misma pregunta habían varios ítems. Bueno, después, acá algo, y ahora sí, a partir más o menos la primera parte, todos mal o bien habían estado discutiendo, pero empezamos el problema cuando fue la segunda parte. En la segunda parte te dijeron que sabiendo que el costo de producir cada agenda es de 36 pesos y que no hay costos fijos, determine el beneficio o ganancia total. Bueno, vamos acá porque acá hubieron varios problemas. El costo unitario, puedo representarlo entonces por C sub U. Costo unitario es el costo de producir un artículo, en este caso una agenda, y era de 36 pesos. El costo fijo, 0. Ustedes saben que el costo total, en función de la variable independiente que es el precio, va a venir dado por la suma de los costos fijos más los costos variables. Los costos fijos te dijeron que eran 0, pero los costos variables, la palabra te lo dice, es un costo que varía en función del nivel de producción. O sea, el costo variable tenía que arrastrar a la variable. ¿tá? Entonces, el costo variable, que depende del nivel de producción, es el costo unitario, lo que te cuesta producir una agenda, multiplicado por la cantidad de agendas que voy a producir. O sea, ese costo variable no era solo 36, porque si el costo variable fuera 36, no era variable, era fijo en el valor 36. ¿tá? Así que el costo variable siempre depende de la cantidad de artículos. Ergo, lo calculabas multiplicando el costo de una agenda por la cantidad de agendas. Y entonces, no estaba, el costo unitario era 36 y esta era la cantidad de artículos. Si vos multiplicabas 36 por la cantidad, obtenías esta expresión cuadrática para el costo total de la producción, costo en función del precio. Ahora, yo no te pedía el costo total, yo te pedía la ganancia total. Y la ganancia siempre viene dado por la diferencia entre el dinero que entra y el dinero que sale. El dinero que entra es el ingreso. ¿Cómo calculo el ingreso? Precio de venta, o sea, P por cantidad. ¿tá? Precio por cantidad de artículos que vendo, o sea, el precio de un artículo por la cantidad de artículos te da el total de dinero que entra a la empresa. Y el costo total lo calculaste acá arriba. Entonces, para sacar la expresión de la función ganancia, tenía que a la expresión del ingreso, precio por cantidad, quitarle la expresión del costo total. Entonces, bueno, acá hice la distributiva, acá quité este paréntesis que estaba precedido por un menos, va a cambiar el signo de todo lo que está dentro, agrupé términos semejantes y esta era la función o la expresión matemática para la ganancia o beneficio de esta empresa, que obviamente tenía que depender de la variable independiente. ¿tá? Fíjense que la letra pedía determine el beneficio o ganancia total en función del precio de venta. O sea, nunca iba a ser un número lo que me estaban pidiendo. Me pedían una función y la letra lo decía claramente. Una expresión de la ganancia en función del precio. Y acá tenés la expresión matemática para la ganancia en función del precio. En la parte C te pedía el precio
al que se deben vender las agendas para no perder dinero. Cuando la empresa no pierde dinero, se dice que está operando en su punto de equilibrio. Cuando la empresa está en el punto de equilibrio, la cantidad de dinero que le entra coincide con la que se le va. O sea, el ingreso coincide con el costo. O dicho de otra manera, si el ingreso y el costo coinciden, la ganancia en ese punto es nula. Entonces yo lo que hice fue, bueno, puse la expresión del ingreso, era precio por cantidad, puse la expresión del costo total y procedí a tratar de despejar P. ¿Tá? Primero, trabajando así como estaba, hice acá las distributivas, traje todos los términos que estaban en el segundo miembro hacia el primero, me terminó quedando una expresión de tercer grado, un polinomio de tercer grado. Si ustedes recuerdan algo de lo que aprendieron años A, una expresión polinómica tiene tantas raíces como grado tiene. Así que si esta era una ecuación de tercer grado, polinómica de tercer grado, tiene 3 raíces, 3 posibles valores para el precio en este momento de equilibrio. Pero ¿cómo determino las 3 raíces de esta ecuación? Si tengo una calculadora Casio FX95, bárbaro, pero porque me la va a hacer, ¿está? O sea, la 95, no la 82. A ver, esperen un segundo. Esta me lo hace, ¿está? En la FX95. ¿Está claro? ¿Por qué me lo hace? Porque tiene una tecla de modo que te resuelve hasta ecuaciones de tercer grado. O sea que si aquello era un polinomio de tercer grado, perfectamente yo alimentaba la calculadora con los coeficientes y me daba las 3 raíces. Pero pongámosle que no tengo esta calculadora FX95, tengo la 82, que es la más común, ¿está? O ni siquiera tengo calculadora, porque yo ya les dije que a nivel de estudio terciario le sacaron la calculadora. Entonces lo tengo que hacer a mano. Bien, ¿cómo hago? Ustedes pueden valerse, como yo les puse acá, para determinar raíces de una función polinómica. Habían 2 grandes teoremitas, raíces evidentes, teorema de la raíz racional. El teorema de las raíces evidentes plantea 3 cositas. Me dice que si un polinomio, no importa de qué grado sea, carece de término independiente, admite la raíz 0. Esto tiene término independiente, así que no baja por 0, no admite la raíz 0. Lo otro que me dice es que si la suma de todos los coeficientes de un polinomio da 0, va a admitir la raíz 1. Si vos sumás todos los coeficientes de este polinomio, es decir, 1 menos 256 más 19.920 menos 432.000, no te da 0. Entonces tampoco baja por la raíz 1. Y la tercera propiedad, o el tercer puntito de este teorema, dice que si la suma de los coeficientes de los términos de grado par da lo mismo que la de los impares, admite la raíz menos 1. Coeficientes de términos de grado impar, bueno, este es de grado impar porque es de tercer grado. Este es de grado impar porque es de grado 1. Si yo sumo los coeficientes es 1 más 19.920, te da 19.921. Por otro lado, sumás los coeficientes de los términos de grado par. Este es de grado 2, par. Este es de grado 0, par. Si vos sumás el menos 256 con menos 432.000, obvio que no te da lo mismo que 19.921. Así que este polinomio tampoco admitía la raíz menos 1. Ergo, no tenía ninguna raíz evidente. Y entonces venía el otro teorema, el teorema de la raíz racional, que me dice que si un polinomio tiene una raíz entera, va a ser un divisor del término independiente. Así que si este era tu polinomio, el término independiente es 432.000. ¿Cuántos divisores tiene el 432.000? Un disparate. Si te vas a poner a pensar en todos los divisores del 432.000 y vamos a probar con cada uno de ellos a bajar por Ruffini para ver si en el último casillero me da un 0,
me voy a terminar de viejo. Voy a llegar a encontrarlo, pero no voy a terminar más. Entonces yo voy a buscar otro recurso que sea un poco más rápido, ¿tá? Entonces voy a volver a la expresión de la que partí para el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio el ingreso coincide con el costo. Este era el ingreso y este era el costo. ¿Tá? ¿Tá? Era el costo unitario por la cantidad. Entonces, antes de ponerme a hacer cuentas y reordenar y generar el polinomio de tercer grado, voy a hacer lo siguiente. Voy todo este término que está en el segundo miembro a pasarlo entero para el primer miembro, cambiando solamente el signo que tiene delante. Este que no tiene signo era un más. Cambiar solamente ese signo. Y te vas a encontrar con que acá te quedaron dos términos en este primer miembro que tienen algo que se está repitiendo en ambos, y es el paréntesis curvo. Cuando hay algo que se repite en todos los términos de una expresión, pensás en sacarlo de factor común. Entonces, como en los dos términos se repetía el paréntesis curvo, saco el paréntesis curvo de factor común. Quiere decir que lo escribo adelante de un paréntesis. Y dentro de este otro paréntesis van las demás cantidades que en cada término multiplicaban a este paréntesis curvo. Es decir, si yo saqué de este primer término el paréntesis curvo, ¿qué le dejé a ese primer término? Solo la P. Ahora viene un menos. Si vos sacaste de este segundo término el paréntesis curvo, ¿qué dejaste? El 36. Y eso lo tenías igualado a 0. Y hay una propiedad, se llama propiedad hankeliana en matemática, que establece que para que un producto te dé 0, deberá hacerse 0 por lo menos uno de los dos factores que integran el producto. Entonces, si vos le pedís a esto que se haga 0, las raíces de esto ya las habías hallado cuando estudiaste la función demanda y te habían dado 100 y 120. Y si yo le pido a este paréntesis que se haga 0, sale el valor de la tercera raíz, que en este caso me dio 36. Entonces, esta expresión que tenía 3 raíces porque era de tercer grado, acabo de detectarlas por otro camino que fue intentando factoriar la expresión. Una raíz es 36, la otra es 100 y la otra me dio 120. Pero ¿qué pasa? ¿Todos son posibles puntos de equilibrio? Bueno, si la P vale 100 o la P vale 120, el Q sub P se hace 0 porque vos habías visto que estos dos eran raíces de esta expresión, que era justamente la de la ecuación demanda. Y yo no quiero que la cantidad demandada de artículos se haga 0 en el punto de equilibrio, porque yo lo que quiero en el punto de equilibrio es que el dinero que me entre sea igual al que te sale. Y para que me entre dinero y se vaya dinero, yo tengo que tener una cantidad demandada de artículos. ¿Tá? No puedo tener 0 artículos demandados, porque si vos tenés 0 artículos demandados no te entró dinero porque no vendiste nada. ¿Tá? Entonces no me sirve ni el 100 ni el 120, porque ahí la Q sub P se hace 0 y no tiene sentido, porque si yo no tengo artículos demandados por el consumidor, no me va a entrar a la empresa dinero por el rubro ventas, porque no voy a vender nada. Entonces, ¿cuál era el único valor de precio coherente como para pensar que ahí se daba un verdadero equilibrio? El 36. Quiere decir que si el precio es 36, el precio de venta es 36, va a coincidir en este caso con el costo unitario, el dinero que le entra al empresario coincide con el que se le va por costos. Y entonces ni gana ni pierde, pero su empresa se mueve. ¿Está claro? Distinto era en estos valores de precio donde no tenías cantidad demandada y entonces la empresa estaba muerta porque el mercado no me estaba reclamando ningún artículo, no estaba Una vendiendo. consulta. ¿Eh? Tengo una consulta, profe. Pregunta. En realidad son dos. La parte B, yo ahí sigo sin entender una parte específica, pero ahora lo vemos. Igual me quiero enfocar en la parte C, que es la que estaba explicando ahora. Primero, no entiendo la parte donde hice la factorización. No sé cómo llegó al
P menos Acá. 36, ahí ya me perdí, Esperá. pero igual de todos modos, en este caso puntual, que no teníamos costo fijo y solamente teníamos costo variable, ¿no era lo mismo poner directamente el punto de equilibrio es 36? Si el punto de equilibrio es los ingresos igual a los egresos. Y si los Sí, egresos son un costo variable porque va en función de la cantidad, o sea, me parece es que todo... lógico. Sí, sí, está bien. Es lógico. Te tenía Pa- que eh, coincidir. No te va a en pasar. economía sería como una regla eso. Es como una regla, sí, pero a ver, esta es la justificación matemática de lo que uno podía prever por lógica. ¿Tá? Ese razonamiento que hiciste, Ignacio, está bien, es correcto. Si yo no tenía costos fijos, en este caso, la cantidad, el precio de venta coincidía con el costo unitario, digamos así, porque la cantidad demandada en el equilibrio coincide con la que estoy produciendo. ¿Tá? Okay. Era lógico también, no lo puse mal eso. Lo acepté No, como bien. Pero esto es como quien dice el fundamento matemático de lo que por lógica tenía que obtener. ¿Tá? Yo lo que vos no entendiste, pero perdón porque me interesa recalcar eso, porque el tener que sacar de una expresión factores comunes es una herramienta que voy a tener que utilizar habitualmente. Vos tenías esta expresión, ingreso de este lado, costo de este. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que yo, porque ya intuía, no hice la cuenta para generar la expresión final de ingreso, la dejé como precio por cantidad y el de costo variable como costo unitario por cantidad. ¿Tá? Entonces, yo lo que hice fue, todo este segundo miembro, si querés así, matemáticamente, lo traspuse al primer miembro. Cuando un término cambia de miembro, cambia de signo, pero solamente cambia el signo que lleva adelante ese término. Y todo este término llevaba adelante un más, porque cuando no hay signo es un más. Entonces vos pasabas todo este paquetón, todo este término enorme, al otro lado, cambiando el signo que él tenía delante. hasta ahí llegué. Y no dejaste nada en el segundo miembro. Hasta Está. ahí voy bien. Bien, ahora, los signos de más y menos fuera de paréntesis separan términos. Entonces vos tenías un término hasta acá y un término hasta acá. La expresión tuya tenía dos términos en el primer miembro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tienen en común? Porque a veces puede pasarte, no siempre. El primer término y el segundo, ¿tienen algo que se repita en ambos? Sí. En ambos aparece este paréntesis. Cuando hay algo que se repite en todos los términos de un miembro, vos podés pensar en sacar ese algo que se repitió, vuelvo a decir, en todos los términos, lo puedo sacar de factor común. ¿Y cuál es el procedimiento matemático cuando pienso en sacar un factor común? Eso que se repitió, lo escribo acá, delante, y luego de él escribo un paréntesis, dentro del cual van las demás cantidades que en cada término multiplicaban a tu factor común. Entonces, si yo saco del primer término este paréntesis para afuera de factor común, ¿qué le dejaste a este primer término? La P, y eso es lo que está acá. Ahora viene el menos, que separaba términos. Y ahora pienso, si yo de este segundo término saco el paréntesis, que es lo que era factor común, acá adelante, ¿qué le estoy dejando a este segundo término? El 36. Y del otro lado tenía un 0. Pero ¿qué pasó? Que cuando vos usaste la herramienta sacar factor común, la expresión pasa a quedarte factoriada. ¿Cuándo una expresión está factoriada? Cuando consta de un solo término, que es el producto de varios factores. Fíjate que este primer miembro no tiene ningún signo de más o menos fuera de paréntesis que separen términos. Todo este paquetón era un solo término, que era el resultado de multiplicar dos factores. Uno era este primer paréntesis y otro era este. Entonces hay una propiedad matemática que se llama Hankeliana, que dice que para que un producto de cosas te dé 0,
por lo menos una de esas cosas tiene que darte 0. Entonces, yo le pedí al primer factor que se hiciera 0, acá tendrías que aplicar Bhaskara y te daba estas dos raíces, o le tenés que pedir al segundo paréntesis que se haga 0 y de acá sale otra raíz. Ahora, cuando voy a pensar si las tres son viables desde el punto de vista de la lógica, resulta que con estas dos, yo no solamente hago que todo este producto se haga 0, sino que en la realidad, si el precio es 100 o el precio es 120, vos hacías que la cantidad demandada se hiciera 0. ¿Tá? Porque justamente esta expresión era la cantidad demandada. Y si vos haces que la cantidad demandada sea 0, entonces el problema deja de tener lógica. Porque si yo la cantidad que me demanda el mercado es 0, quiere decir que no me va a entrar nunca dinero a la empresa por el rubro ventas, porque no voy a vender nada, porque el mercado no me va a demandar nada. ¿Entendiste? Por eso Sí, estos dos perfecto. valores los descarté como posibles precios de equilibrio. No, eso está bien. La parte del factor común es donde me había perdido el hilo, pero ok, ahora lo entendí, lo de los paréntesis. Igual después pueden bajarse la corrección que yo se lo subí a todos y volver, ahora que tienen la explicativa, a intentar razonar ustedes, porque esta herramienta del sacar factor común no es algo propio solo de este problema. Yo la voy a tener, es una figurita repetida, la voy a tener que tener presente para resolver muchas situaciones. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta más al respecto? Porque entonces, en lo que me queda de tiempo, voy a intentar continuar con lo que estábamos, ¿tá? O sea, esto lo tienen para digerir, después se lo subí a todo el mundo, todos lo tienen, así se hayan sacado un 12, tienen el paso a paso y la explicativa. Lo que voy a hacer es, entonces ahora, tratar de ver qué podemos ver de lo que íbamos a hacer en la clase de hoy. Continuar con nuestro tema, que en definitiva era función exponencial, ¿está? Ahora, la propuesta es la siguiente. Primero yo les había planteado hacer un ejercicio, como veníamos haciendo la clase pasada, una situación de la vida que ahora responde a un modelo exponencial en lugar de cuadrático, y después era empezar con ecuaciones exponenciales. Creo que me va a dar para plantear la situación de la vida y dejamos lo de ecuación exponencial entonces para el jueves. El jueves la clase va a ser diferida, porque tengo una mesa de examen en la tarde y no voy a llegar, no creo que llegue al horario de ustedes. Entonces voy a grabar la clase antes de irme a la mesa de examen y la van a tener subida en la plataforma. ¿Está claro? La clase grabada. ¿Está? Así no la perdemos. ¿Estamos? Cualquier cosa después me hacen preguntas por el foro. Bien, nueva situación. La población de la Tierra en el tiempo T está dada por la siguiente relación. Y acá tenemos esta fórmula matemática que obviamente se ajusta a un modelo exponencial. ¿Por qué se ajusta a un modelo exponencial? Vamos a recordar que nosotros vimos la clase pasada que una función que responde a la fórmula general K por B a la A por X más C todo más D, esta fórmula es la que corresponde a un modelo exponencial completo, digamos así. Modelo exponencial completo, ¿tá? K, A, C, D eran números reales y B, que era también un número real, tenía como requisito ser mayor que 0 y distinto de 1 para estar frente a una expresión o a una función exponencial. Yo voy a colocar debajo la de este problema, ¿tá? Es P de t igual 0,0082543 por E a la A, y acá tenemos un 0,013625 T. Entonces yo voy a identificar en este caso por qué esta expresión responde a un modelo exponencial. Bueno, porque se ajusta perfectamente a la fórmula general, teniendo en el lugar de la K, la K es lo que multiplica la exponencial propiamente dicha,
tengo un 0.008254.3. Después, la base es el número E. Ya vimos que en matemática el número E es aproximadamente 2,718 y sigue con más cifras. O sea que ves que es mayor que 0 y además es distinto de 1. Después tengo, en el lugar de la A, que es lo que multiplica mi variable independiente, sería el 0,013625 y la variable, el C valdría 0, no tengo nada en el lugar del C, la variable independiente es T en lugar de X, y en D no tengo nada, un 0 también. Bueno, acabo, recuerden entonces, la variable independiente en este caso es tiempo. Bien, así que acabo de justificar por qué el problema que me están planteando se ajusta a un modelo exponencial. Ahí dice que la T se mide en años y P de T en millones de habitantes, ¿está? Así que P, población, número de habitantes conforme pasa el tiempo, y responde al modelo exponencial. Esto es real, ¿está claro? Generalmente los modelos exponenciales son los que se ajustan más al crecimiento poblacional, ¿está? Es común. Bien, te piden calcular cuál fue la población del mundo en el año en que. Bueno, Uruguay salió campeón mundial. A ver, un minutito. El tiempo T está ahí, se mide en años, ¿no? Bien. Uruguay salió campeón mundial. Bueno, a ver, esto tenía la cuota nada más de, digamos, poder ir a chusmear en qué momento el Uruguay había salido campeón mundial. Y acá simplemente recordatorio. El año en que Uruguay salió por primera vez campeón mundial, 1930. Los varones sabrán más. Las mujeres iremos al muere. Pero podemos googlear en qué momento ocurrió lo que me están diciendo. Y fue en 1930. Así que si T va en años, acá tendrías que calcular P de 1930. ¿Tá? Y fue lo que hicimos. P de 1930, voy a la fórmula matemática y simplemente cambio la T por 1930. Y recuerden, intentar hacer esta cuenta toda seguida en la calculadora, en un solo paso, nada de resultados parciales. Entonces, lo que hacíamos, a ver, calculadora en mano, ¿está? Prendo. Y sería, entonces, en este caso, 0.0082543 por E, que es Shift, y esta tecla, para que haga el E, y ahora espera el exponente. Lo voy a colocar dentro de un paréntesis, porque el exponente es un resultado de una cuenta, y hago 0.013625 por 1930. Cierro paréntesis, igual, y ahí me daría esa suma enorme de 2.172.683.763 habitantes. ¿Está? Bien, después me preguntaban, ¿cuál era la población en el momento que Bill Gates lanzó al mercado su PC? Otra vez, Bill Gates lanzó al mercado las PC en 1980, otro año de los muy conocidos porque hubo un cambio enorme en lo que era la era digital. Bueno, así que sería ya P de 1980. Otra vez todo el cuenterío con mucho cuidado, lo hacen y chequean este resultado. La población al finalizar la Segunda Guerra Mundial, bueno, una situación un poco más cultural, la Segunda Guerra Mundial finalizó en 1945, así que vas a hacer P de 1945. Y de nuevo, intentar hacer la cuenta toda seguida y chequear que el resultado haya sido este. Y por último, se dio a conocer el SIDA en el mundo, ¿tá? Y fue en 1986. ¿Tá?
Así que es calcular P de 1986 y bueno, esta es la cifra que tenemos. Después van chequeando esos números porque es hacer la cuenta toda seguida en la calculadora. Pero en la parte B te preguntan, ¿cuánto tiempo deberá pasar para que el número de habitantes se vea cuadriplicado con respecto al valor que tiene en el día de hoy? Entonces, hoy, bueno, yo hice la cuenta en 2020. P del 2020, ustedes lo podrían hacer P del 2021, es lo mismo, ¿tá? Pero esto lo planteé para tomar una referencia. Calculan lo que sería la población al día de hoy. Vos harías P de 2021, ¿ya? Y te va a dar un número. Si yo quiero saber qué tiempo tengo que esperar para que la población se cuadriplique con respecto a lo que valía en el 2020, si en el 2020 valía esto, que se cuadriplique, quiere decir que querés que esto se multiplique por 4. Y al multiplicar por 4 ese enorme número, me da esta cifra gigantesca. La propia calculadora te lo va a pasar a lo que yo llamo notación exponencial. ¿Tá? Esto significa, cuando escribe por 10 a la, que esta coma que te está colocando acá se corre 10 lugares, porque así lo indica el exponente, a la derecha, porque el exponente es positivo. ¿Tá? Es notación exponencial, el número es gigantesco, se va de la capacidad de envisor que tiene la calculadora. Pero esta sería la cantidad de pobladores que quiero que existan. La pregunta es cuántos años más adelante va a suceder eso. O sea, quiero saber en qué tiempo, en qué año la población acá va a alcanzar este valor desorbitante. Creo que no sabían que venía una pandemia, que nos rompió el modelo exponencial totalmente. Entonces, muy bien. Voy a la fórmula general. Yo quiero que el número de pobladores, entonces, alcance este valor. ¿Tá? Entonces lo pongo en el lugar del P de T, pongo este número que quiero. Los coeficientes los dejo todos iguales y la incógnita será el T. Entonces, la idea será ver cómo despejo de aquí la T. Para despejar de aquí la T, lo primero que haces es sacarte este número que está multiplicando. Va a pasar al otro lado dividiendo. Y te va a quedar esto que está acá. Pero ¿cómo despejaba algo que estaba en el lugar de un exponente? Bueno, aplicando la propiedad contraria a la exponencial, que era el logaritmo. Pero tenías que aplicar un logaritmo que tuviera la misma base que la exponencial. Y eso implicaba aplicar un logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano, que es el que tiene base e, la misma base que esta exponencial, se representaba por ln o por L mayúscula. Por eso aplico de los dos lados del signo de igual el mismo logaritmo neperiano para no alterar la igualdad. Esto va a ser un número que me lo va a dar la calculadora, ni me preocupo. Y acá te queda el logaritmo de una potencia. Hay una propiedad de los logaritmos que dicen que podés pasar el exponente delante de la palabra logaritmo y entonces paso a escribir esto. Logaritmo neperiano del E es una propiedad, vale 1. Y entonces te queda la posibilidad de despejar de aquí el T, este número que multiplica lo pasás dividiendo a todo tu logaritmo, y esta es la cuenta que voy a hacer toda seguida en la calculadora. Entonces, cuando yo haga la cuenta toda seguida en la calculadora, lo que tengo que hacer es, logaritmo neperiano, recuerden que es la tecla de ln, abro paréntesis, porque es el logaritmo del resultado de una cuenta, escribo el 2,96, 21, 70, 95, por 10 a la exponencial es con esta, por 10 a la, y después le digo el exponente que es un 10, dividido el 0,0082543. Cerrás, terminaste el logaritmo, y eso lo dividís entre 0.013625, igual. Y eso te da 2121,74, 75. Ves que el primer dígito que no voy a escribir es un 6, por eso subí uno en el anterior y escribo 2121,75. O sea, en el año 2121,
2121 y algo más, va a ocurrir que el número de pobladores, si no hubiera sucedido toda esta catástrofe de la pandemia que mató los modelos matemáticos que venían transcurriendo, hubiera sido en esta fecha que más o menos el número de pobladores habría alcanzado el valor indicado. Pero de nuevo, yo no puedo decir en el año 2121,75 porque nosotros no hablamos así. Entonces vas a tener que pasar ese número, digamos, la pregunta exactamente del problema decía, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuántos años a partir de hoy tengo que esperar? Entonces, si hoy era el 2020, imagínense, porque yo hice las cuentas en ese momento, ¿dónde está? Acá. Yo le quité al resultado el 2020 para saber que tenía que dejar pasar 101,75 años, que si querés lo expresás como 101 años, tantos meses, tantos días, como ya vimos el desglose que se hacía de un número decimal, ¿verdad? Pero la pregunta no era en qué año iba a suceder que la población tuviera ese valor, sino qué tiempo tenía que dejar pasar. Y ven que ahí cambia la cosa. Entonces uno a veces tiene que estar muy atento a qué tipo de pregunta te hacen, porque a veces no es exactamente lo que yo estaba calculando. Yo acá lo que yo despejé es en qué año la población iba a tener ese valor, pero no era la pregunta en qué año la población tenía ese valor, sino cuánto tiempo tenías que dejar pasar. Y eso es esta diferencia. Ven que a veces uno tiene que leerlo varias veces porque a la apurada puede ir y responder 2121,75 y quien lo lee, porque la pregunta estaba formulada ¿qué tiempo tenías que dejar pasar? No tengo que dejar 2121,75 años pasar. Lo que vas a dejar pasar son 101,75, que no es lo mismo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en cómo me están, cuáles son las consignas del problema, cómo me lo están redactando, y lo tengo que tratar de interpretar bien, ¿tá? Porque con una palabra me cambia todo, ¿tá? Bueno, ¿entendieron el procedimiento en este problema? Porque es un poco más de lo que hemos venido discutiendo. Acá el manejo de la calculadora en lo que tiene que ver con estos despejes, la necesidad de introducir los logaritmos para despejar cosas que están en los exponentes, es lo que tienen que practicar. ¿Tá? Ojo que la calculadora es un arma de doble filo y a veces es tramposa la calculadora. Así que bueno, no me va a dar el tiempo de plantear más, lo que yo, esto se los voy a grabar, va a quedar entonces para la videoconferencia del jueves que estará en diferido, les voy a explicar cómo empezar a trabajar con las ecuaciones exponenciales. Recuerden que tienen en el repartido práctico, al final, varios problemas de estos de la vida para intentar hacer, y bueno, intenten y pueden preguntar a través del foro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas porque se me va el tiempo? Bien, vamos a seguir con esto todavía por unas semanas más. ¿Estamos? Cuídense, dejo de compartir. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego.